Pobreza. La pandemia sanitaria de COVID-19 ocupa todos los focos y está dejando en sombra otra pandemia no menos importante, la de la pobreza. Si los infectados por el virus en España a estas alturas de octubre quizá no alcancen el 10%, estamos 7 de octubre, antes del coronavirus ya el 20% de la población española vivía en riesgo de pobreza. Y ahora el aumento de colas ante el Banco de Alimentos, Cáritas, comedores sociales se dispara, se dice, en un 30%. Estas dos cifras nos hacen pensar que estamos ante una verdadera pandemia de pobreza, acrecentada aún más por la pandemia sanitaria. ¿Pero qué es la pobreza? Un diccionario se tiene que plantear estas cuestiones. El pobre viene del latín pauper, que es una contracción de dos palabras, paucus parere, podríamos traducir un poco a lo bruto, poco parir, parir poco, engendrar poco, y se aplicaba en su origen al ganado que engendraba poco o a las tierras que no eran muy fértiles, que tenían poco rendimiento. Esta etimología es extraordinaria para entender la pobreza. Ser pobre es no poder realizar el potencial productivo que se tiene por verse privado de los derechos básicos para hacerlo. Y hay que pensar que una gran cantidad de gente en España no puede realizarse como ser humano y su actividad cotidiana es simplemente encontrar el medio de ir tirando. Y si abrimos el foco, lo que no se suele hacer mucho en nuestros medios de comunicación, y nos ponemos a pensar en los países más pobres del mundo, la situación es inmensamente trágica. Antes de la pandemia sanitaria, la pandemia de la pobreza afectaba, según los cálculos para muchos muy conservadores del Banco Mundial, al 10% de la población del mundo. 740 millones de seres humanos que tenían menos de $2 diarios. 1,9 se dice. ¿Qué significa esta cantidad? Bueno, se toman los 10 países más pobres del mundo y se ve el cálculo de dinero mínimo diario que se necesita para alimentarse, tener agua potable, sanidad y educación. Y luego se saca la media de esos países y es 1,9. Podríamos decir que con menos es imposible, con menos de $1,9 al día, es imposible acceder a algunos de estos bienes o a todos. Así que 740 millones de seres humanos no tienen lo mínimo. A esto hay que añadir que en países con niveles más altos, podríamos decir países de ingresos medio bajos, esta barrera de 1,9 hay que elevarla a 3,2. ¿Por qué? Porque los precios son más altos en estos países y quizá porque se necesitan también otras cosas para lograr poder vivir cada día, ¿no? Por ejemplo, en regiones agrícolas de África subsahariana, quizá basta con alimentarse para el día siguiente vivir y poder trabajar y volver a alimentarse. Pero en un suburbio, yo que sé, de una ciudad, pongamos de la India, se va a necesitar transporte, se va a necesitar vestimenta para ir a trabajar. Incluso tendríamos que añadir a estas cantidades también aquellos que en los países de ingresos medio altos no lleguen a $5,5 diarios. También por la subida de los precios en esos países y porque a lo mejor pues son países más fríos, ya necesitan calefacción o lo que sea, ¿no? Y si sumamos los 740 millones del principio, más estos de los países de ingresos medio bajos y los de los países de ingresos medio altos, al final resulta terrible. Casi la mitad de la humanidad, de los seres humanos, no tienen lo mínimo para desarrollarse como tales y no pueden realizar todo el potencial que tienen como personas. A eso hay que añadir todavía que, según las estimaciones del Banco Mundial, entre 40 y 60 millones de personas van a caer en la pobreza extrema este año, el 2020, a causa de la pandemia sanitaria.
Bueno, está bien decir estas cifras, pero no deberíamos quedarnos con hablar de la pobreza de manera abstracta, sino habría que hablar de seres humanos concretos, habría que hablar de los pobres. Y más que hablar de ellos, deberíamos escucharles lo que dicen. Kant decía que es un deber buscar y no eludir los lugares donde se encuentran los pobres, verlos, escucharlos, decía, porque la dolorosa simpatía que nos producen dolor, un dolor lleno de simpatía hacia ellos, lleno de empatía, dice, consigue lo que las meras teorías éticas o morales no logran. Bueno, ¿y qué nos dicen los pobres? Pues nos dicen que ser pobre es aceptar la humillación sin rechistar, que es vivir con sentimientos omnipresentes de culpa y fracaso, a causa de que no les es posible dar lo necesario a sus hijos. Ser pobre es sentirse muy vulnerable y vivir con el temor permanente a no contar con lo esencial para sobrevivir. Ser pobre es sentir vergüenza y no reconocer que se es pobre. Ellos nos dicen que no quieren tanto caridad ni programas existenciales cuanto oportunidades para salir adelante por sí mismos. Y la pobreza no es una mera dimensión económica, no es una mera cuestión de economía, es algo político. Decía Rousseau en el Contrato Social que ningún ciudadano debería ser tan rico como para poder comprar a otro, ni ninguno tan pobre como para verse tentado y obligado a venderse. La falta de recursos económicos implica una falta de poder político y una ausencia en la participación de lo político. Por eso la pobreza es un asunto de justicia y no solo de caridad o de beneficencia, como lo queramos llamar. Y hace bien el gobierno con un programa social de protección a los más vulnerables, ERTES, ingreso mínimo vital, suspensión de desahucios, moratoria hipotecaria, suministro eléctrico. Aunque parece que muchos expedientes están atascados porque no hay funcionarios suficientes para tramitarlos. Y si los médicos han doblado el trabajo para resolver la primera ola de pandemia sanitaria, ¿por qué no habrían de doblar los funcionarios? ¿Por qué no deberían arbitrarse medidas extraordinarias para paliar lo más rápidamente posible esta pandemia de pobreza? También la pobreza en el mundo es una cuestión de justicia. Se necesita un cambio estructural y duradero en las instituciones globales de producción y distribución económica y en las estructuras de creación de decisiones políticas. Pues un mero cambio en la redistribución deja las estructuras de poder dominante intactas. Hay que construir un sistema político-económico global en el que los pobres tengan voz y poder, y no solo lo tengan las élites económicas. Pero lo propio de la pobreza es que mientras que la justicia se construye no se deja de tener hambre. Así que debe haber también una ética del mientras tanto, como dice nuestro amigo Chris Lawson. Una ética, diríamos, de donaciones, de ayudas. Marx señalaba que la pobreza más absoluta es creer que lo importante es tener. Podríamos decir, compartir nos hace más ricos, como dice Neruda. Somos juntos la mayor riqueza que jamás se reunió sobre la tierra. Nuestro mayor enemigo no es el virus, ni sus consecuencias económicas, ni siquiera la pobreza. Nuestro mayor enemigo es la indiferencia, el despreocupado y corrosivo hábito de pasar por delante del sufrimiento humano con indiferencia, lo que va carcomiendo nuestro corazón. Decía Elie Wiesel, la indiferencia frente a los sufrimientos hace al hombre inhumano. Tenemos mucho trabajo en la política y en la ética del mientras tanto para que nadie tenga que soñar con comida y pueda soñar con su proyecto de vida. Y para acabar, como muchas entradas de diccionarios, acabaré con unas recomendaciones bibliográficas. Voy a empezar por un libro de Thomas Pauke, Pobreza Mundial y Derechos Humanos. Lo presento aquí en la edición inglesa porque la edición castellana se ha traducido sobre la primera edición, que es menos rica que esta segunda. Una segunda obra para recomendar es Peter Singer,
es un filósofo australiano que ha dedicado gran parte de su vida a escribir y a investigar sobre la pobreza, y este libro es una mezcla es un libro de divulgación, aunque es un libro también que resume muchas de sus investigaciones. Salvar una vida. Y luego uno de mis libros favoritos, Los Miserables, de Víctor Hugo. No solo es una novela. Las primeras palabras del libro nos dicen lo siguiente: mientras las leyes y las costumbres permitan un infierno en la tierra, permitan la miseria en la tierra, dice, libros como este no resultarán inútiles. Así que, de entrada, ya nos lo presenta. Lo podrían haber traducido, lo podría haber escrito Los Miserables, pues Los Pobres, también se podría haber titulado así. Un libro de 2 premios Nobel, Duflo y Banerjee, que me parece muy interesante porque intentan hacer una aproximación cercana a la pobreza, no desde fuera ni desde lejos con grandes teorías, sino métodos para solucionar problemas de comunidades concretas. Y por último, este de Iris Marion Jan, Responsabilidad por la Justicia, que tiene un capítulo extraordinario. Voy a ver si os pongo el índice, que es la responsabilidad más allá de las fronteras. Bueno, con esto acabo. Muchas gracias por vuestra atención.